Hola, nos da mucho gusto recibirte en este nuevo Nada que Ver. Seguimos trabajando, seguimos haciendo esta cosa que nos gusta. Sí, y en este mes, referido al trabajo y el cine, en esta edición, en este capítulo, vamos a tocar otro tipo de trabajo que más bien muchas veces no se reconoce como tal. Un trabajo hasta hace muy poco invisibilizado, incluso legalmente. Nos referimos al trabajo doméstico. El cine se había ocupado poco de esta situación y más bien lo había hecho quizás desde la denuncia y el documental. Pero ya en los años 2000 esta situación cambia y nos empezamos a ver hacia adentro. Los realizadores empiezan a ver su pequeña burbuja. Una burbuja que para el cine boliviano es uno de los grandes paradigmas de la cinematografía contemporánea. Efectivamente, en el cine boliviano se produce una película muy importante, tanto para la historia del cine nacional como por la temática que toca y que refleja muy bien lo que estaba comenzando a evidenciarse en esos años, una serie de cambios sociales, culturales y económicos más que importantes. Nos referimos a Zona Sur de Juan Carlos Valdivia, que es además una de las muy pocas películas que toca este tema tan extraño que es el de los empleados domésticos, las empleadas. ¿Son parte de la familia o no? Hazlo bien picante para que no diga que somos caras. Sí, señor. No es comida de chorro, ¿no? Ay, si te encanta, no te hagas. Sí, obvio. A los hijos deberíamos matarlos antes de que ellos nos maten a nosotros. No, eso ya es tarde para eso. ¡Bote esta mierda! Esto que decía Diego, que comentaba, que lo veíamos de alguna manera en esta pequeña introducción que hacíamos al tema que nos convoca a partir de Zona Sur, tiene que ver también con esta reflexión que se ha ido haciendo continuamente después de la película de Valdivia, en la que, por ejemplo, dentro de nuestra más reciente producción se encuentra Nana, de Luciana Becker, que es un ejercicio interesante porque ella dialoga con su empleada, con su nana. Entonces aquí vemos otro fenómeno de esta clase media urbana en la que vuelve a suceder esto que planteas tú, de hacernos constantemente la pregunta, ¿son o no son parte de la familia? Uno cuando no sabe lavar es así, Luciana. Tienes que saber que al lavar te toca. Con un título similar pero de otra geografía, La Nana de Chile de Sebastián Silva, también estrenada en 2009, es ganadora de un premio en Sundance por el jurado y reflexiona una vez más sobre este espacio íntimo y cerrado que es la casa, el espacio privado, donde la nana en este caso va a tener que enfrentarse a la posibilidad de ser reemplazada. Y todo lo que hará ella para que esto no suceda también nos propone reflexionar sobre las condiciones del trabajo y esta dependencia hacia la fuente laboral, que también es un tema particular dentro de nuestra América. En este repaso por el cine de la región, vámonos un poco más al norte. Panamá, una cinematografía casi desconocida para todo el mundo, había propuesto una reflexión justamente desde este mismo sitio, el lugar de la empleada doméstica a partir de Chance, una película del 2013 que justamente intenta de alguna manera contarnos la subversión del poder a partir de la empleada doméstica. ¡Lupita! ¡Lupita! Ay, ya voy, señora. ¡El desayuno! ¿Me puedes subir la comida, por favor? ¡Deja que lo hagan ellas! ¡Vamos! Doñita, tengo hambre. Sí, señora. Tengo frío. Sí, señora. Dame una cobija, porfi. ¿Te podrías callar tantito? A ver si ahora sí nos paga lo que se nos debe. Ay, me vas a matar. Se me olvidó por completo. Para ir cerrando este segmento sobre empleadas domésticas y su curiosa relación con las familias, no queremos dejar de mencionar una película muy importante que es un poco previa a estas que mencionaba Claudio, ¿sí? Y de una gran directora argentina, Lucrecia Martel. En particular su primera película con la que conmocionó un poco todo el cine latinoamericano, por lo menos, La Ciénaga. Es una película donde se muestra de paso, entre muchas cosas, una relación muy ambigua entre la familia, sobre todo la hija de la familia, y una empleada joven, en una historia en la que abundan los malentendidos, la confusión, como suele ser en el trabajo de Martel, y además hay un erotismo subyacente
y una tensión muy importantes. Eso por un lado, es una película del 2004, si no me equivoco. Y para finalizar, con un toque un poco más ameno e histórico, no queremos dejar de mencionar la que debe ser una de las primeras películas sobre empleadas, que se llama Nosotras las Sirvientas, ¿sí? De Zacarías Gómez, una película mexicana de 1952 que tomaba el tema de una manera muchísimo más ligera y por supuesto no profundizaba en estas ambigüedades que mencionamos. Esta señora es la mamá de la novia de Felipe, ¿no? Y esta monada ahí. Bueno, pero ¿qué lío es este? Entonces, ¿tú quién eres? ¿Claudia? ¿No que eras la novia de Felipe? No, señor. Bueno. ¿Cómo? ¿Acaso pudieron confundir este Sol que tengo por hija? Qué poco favor me hicieron ustedes. Yo no. Nunca pude creer que mi hermano tuviera tan mal gusto. Eso no sería mal gusto. Eso sería una falta absoluta de paladar. Bueno, no hay que exaltarse más. Muchas gracias y ya volvemos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Hola, yo soy Ramiro Valdés Guzmán. Tengo una experiencia de más de 36 años de trabajo. Bueno, ¿qué es el microfonista? El microfonista es el que da los planos con la percha, con el micrófono, a las diferentes escenas que se dan en una película. El manejo del micrófono es importante, especialmente el que va en la caña, porque crea los ambientes y crea el sonido casi real de la vida. Considero, por ejemplo, el uso del micrófono como el que estoy puesto ahora. Es un micrófono corbatero, pero para mí es un micrófono tonto. ¿Por qué? Porque siempre está en primer plano. Entonces, esa es mi ocupación, hacer que los micrófonos sean bien utilizados de acuerdo a las escenas. Uno de esos componentes importantes a la hora de pensar el cine es el sonido. Y el sonido tiene también a sus trabajadores, diferentes áreas que forman parte de un mismo grupo. Para hablar de esto, estamos junto a Ramiro Valdés, una de esas figuras destacadas del cine boliviano, con el que compartiremos algo más que experiencias, sino también la idea misma de hacer el cine. Ramiro, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Claudio, Diego. Un placer estar con ustedes. Un gusto también. Bueno, queremos preguntarte muchas cosas alrededor del trabajo del sonido, de eso tan importante que no se ve, pero que se siente un montón en el cine. A ver, desde los cambios que han habido a lo largo de tu trayectoria. Bueno, yo he empezado pues trabajando en analógico con cintas de 1/4 con casete abierto. ¿No? Luego he pasado al digital, ¿no? Y primero con digital con cassette también, ¿no? Con el DAT, y ahora con un grabador también con tarjeta, ¿no? Que es mucho más cómodo, digamos, que trabajar con la cinta de casete abierto, es menos costoso. Entonces, eso es, digamos, los procesos que he pasado. Lo que pasa es que con el digital ya no tenemos que preocuparnos de digamos, limitarnos en grabar cosas, ¿no? Antes cuando trabajamos con cinta, digamos, nos daban 20 cintas. Entonces las 20 cintas teníamos que hacer aguantar para todo el rodaje y muchas veces inclusive se borraba cosas para grabar, ¿no? Eso, por ejemplo, ha pasado en Cuestión de Fe, que me han dado creo que 25 cintas, o sea, 25 horas para grabar todo Cuestión de Fe, que es insuficiente, ¿no es cierto? Entonces, con el digital ya no te preocupas, por eso ahora, en estos tiempos, a veces llega a hacer tomas hasta, digamos, 50 tomas, digamos, ¿no? Porque no hay ese costo que había antes con la cinta o con el film. No sé cómo están trabajando ahora mucho los jóvenes, porque yo casi no trabajo con gente joven. Pero sí yo puedo afirmar que hay una etapa, hay un intermedio, digamos, un antes y un después, como dicen, ¿no?
es con la llegada de la primera promoción de San Antonio de los Baños. Entre esa promoción ha llegado Ramiro Fierro, sonidista colombiano de nacionalidad y de la primera promoción de la escuela. Él impuso, digamos, un nuevo sistema de trabajo, lo que no hacíamos antes, por ejemplo, ¿no? Él se formó mucha gente también en Bolivia, pero con él cambió la actitud, especialmente de los directores, hacia el respeto al sonido, porque antes era como el moco de pavo de rodaje el sonido, ¿no es cierto? No importaba, es que ha ladrado el perro, no va a servir, entonces el director decía, no importa, ¿no? Lo importante es la imagen, o había directores de cine que priorizaban siempre la imagen, ¿no? Y muchas veces con directores de fotografía, especialmente extranjeros, me decían, tú eres mi enemigo, porque a mí no me gusta trabajar con sonido directo, por ejemplo. Y realmente era muy complicado trabajar con esos directores. Pero ya con el tiempo y con la llegada de Ramiro Fierro y con toda la estructura que han traído la primera promoción, Karina Orosa, por ejemplo, Guillermo Medrano, ya era otra actitud, tenían formación, nosotros éramos empíricos, ellos ya tenían formación académica, nosotros habíamos entrado al cine, los de mi generación, porque necesitábamos trabajo, necesitábamos comer, ¿no es cierto? No porque nos gustaba o añorábamos ser, wow, ¿qué? Tengo que ser el sonidista, no. Nosotros necesitábamos comer y había trabajo y a mí se me ha presentado el trabajo en el sonido, digamos. O Alfredi Delgado, por ejemplo, en la cámara. Entonces, y ahí ha habido una unión de este grupo que llega de La Habana, de San Antonio de los Baños, que ellos tenían mucho conocimiento teórico, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia y eso ha hecho que nos unamos y empecemos a generar una nueva forma de hacer cine y además que se empezó a generar y a calificar al técnico. Ramiro, ¿tú has trabajado en esto también? ¿Filmaciones en estudio? En Bolivia hay solo un estudio, que es el del Chino, ¿no? Ese nada más. Y ese no tiene tampoco las condiciones técnicas para hacer un estudio, digamos, ni siquiera como hay en la Argentina, ¿no es cierto? Pero generalmente las películas se trabajan en locaciones improvisadas, esa es la realidad, se trabajan en casas, en barrios particulares. Ahora, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, de trabajar en un estudio? Que puedes tener mayor control, ¿no? Mayor control, no te preocupas del sol, no te preocupas del y si está bien hecho el estudio y se lo aísla muy bien, dependes mucho del ambiente, de la gente. Por decirte, a las 5 de la mañana para hacer una toma de amanecer, que en el guión son, digamos, 4 líneas, ¿no? El personaje entra, se sienta y desayuna. Son, según la película, 6 o 7 de la mañana. Uno empieza a trabajar a las 6, pero termina a las 9 o a veces a las 10. En ese transcurso cambia el ambiente, ¿no? O sea, cuando estamos en la primera toma, se tiene que hacer un ambiente. Eso es lo primero que uno hace. Un minuto, dependiendo del tamaño de la escena, ¿no? Entonces, es generalmente un minuto. Grabar un ambiente, entonces a las 6 de la mañana se escuchan los pajaritos, no hay tanto ruido de autos, nada, pero ya a las 7 empieza a cambiar el ambiente, porque ya aparece la movilidad, si es tiempo de colegios hay más movimiento, entonces uno va, pero uno ya se ha protegido para toda la escena con un ambiente. Es también interesante hablar de esto porque cuando no crean un minuto para el sonidista, hacer un minuto de ambiente para una escena a cualquier hora es una tragedia, ¿no? ¿Por qué? Porque los técnicos no pueden estar un minuto quietos. No se puede hacer un minuto de silencio. No, porque estamos en los 15 o 20, 30 segundos de ambiente y hay alguien que suena su celular o dice, no, pero está en silencio, pero no saben que la frecuencia o el ruido del celular entra por el cable, molesta, o
las chicas de peinado empiezan a reír, etc. Entonces, es una tragedia hacer el rum-tum, como se llama, ¿no? El ambiente. Pero esa es la forma en que trabajamos, o sea, el sonidista es, digamos, la persona que tiene que solucionar los problemas. Además que no en una hora ni media hora, en segundos. Porque si en este momento este micrófono fallaría, imagínense el sonidista que está en la cabina, le puede dar un ataque, tiene que venir a arreglar, y no tiene pues una hora para hacer eso, tiene segundos. En rodaje es peor, porque ahí es, digamos, se trabaja contra el tiempo, generalmente las locaciones se tienen que cambiar, a veces todo afecta. Siempre pienso que el mayor trabajo y más complejo ha sido Zona Sur, ¿no? Yo hablaba siempre con Freddy Delgado, que era el foquista. Entonces los dos la teníamos muy difícil el trabajo, ¿no? Primero porque, como tú dices, la cámara giraba de izquierda a derecha, siempre estaba girando. Segundo, la locación, era una casa, espejos, mucho espejo. Ya basta. Basta. A ver, comamos y estamos felices un ratito. Wilson, ¿le has traído su almuerzo a esta chica ya? Sí, señora. Ah, está ahí. ¿Qué cara es esa? Es pollo al limón, Bernarda. El antojo dura 30 segundos. Comete, va a ser bien. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser víctimas de la comida, carajo? Para no ser víctima de la comida ni presa de tus deseos, tienes que aprender a controlar tu apetito. Wilson, esta carne está pues llena de nervios, carajo. No puede ser, joven, es lomo. Es lomo. ¿Has visto, Carolina? Esa casa parece hotel de 5 estrellas. Si no sabes cómo le gustan tus sábanas, ¿no, mi amor? Sí, son súper lindas. Mi mamá nunca compra sábanas así. Es que algo que no soporto son las sábanas ordinarias. Yo no soporto esta casa, man. Ma, ¿Y papito? Wilson me enseñó a hacer ají de fideo. ¡Ah, qué bueno! Todos deberíamos comer lo mismo. Así Wilson no tendría que hacer tantas Ya cosas. pues, dejen de estropear a mi hermano, mamá. Carajo, se está volviendo maricón. Andate a la mierda. Atecito, a ver. Pero también, mamá, todo el día, carajo, está cortando flores en el jardín o en la cocina haciendo galletas con el Wilson. Es el colmo ya. Estamos a la mesa. ¿Sabes qué? Llévalo con tus amigos a ver qué tan macho se vuelve. Permiso, ma. A medio comer se va. Igualito. Ay, esta chica, te juro. ¿Qué van a querer de postre, señora? ¿Pues acaso digo? Mamá, te has olvidado comprarme condones. ¿Verdad? Momena, no quite mi cartera. En la verde, en la verde. Luego la incomodidad también de los espacios que se iba a filmar, ¿no? Por ejemplo, en la mesa de comedor estaba la mesa con un hueco, digamos, y la cámara estaba al centro de la mesa que giraba. Entonces, alrededor estaban los personajes, alrededor de los personajes el dolly, y detrás de eso nosotros teníamos que caminar con el Freddy. La Bernardita no toma un solo trago. La Bernardita solo le gusta chinearse. ¿Qué es eso? A ver, Patricio, ¿tomaremos un rico té de domingo en paz? Sí, mamá. Por eso, pues, yo quería que mis hijos se vayan de Bolivia. No soporto esa cultura del trago. Tía, te tengo malas noticias. Te cuento, pues, que la cultura del trago, de la farra, es mundial nomás. No, no lo creo, hijito. En otras partes hay cultura alcohólica. Aquí beben hasta caerse los bolivianos. Es increíble. Por eso nosotros abstemios, ¿no, hermano? Ay, gracias a Dios. Salud por las abstinencias. Salud. Hijito, ¿cuándo te vas a España? Andrés. Todavía no sabemos. ¿Quién quiere un minta? Yo no tenía ni idea, tío. Tía, así como me ves de vago, voy a ser el mejor abogado que va a tener este país. ¿Quieres más tecito? ¿En qué te vas a especializar, ya sabes? Derecho constitucional. Ah, no es... O sea, no es que quiero ir a pelearme con los yocayas de los juzgados por un cliente, ¿no? A mí lo que me gusta es la filosofía de la ley. Nadie me cree, pero con la nueva constitución hay pues que cambiar las leyes y eso significa interpretarlas todas de nuevo. O sea, que piensas volver. Obvio. ¿Por qué no se van?
Aquí no hay futuro. ¿Has visto los sueldos? Pero si están por los suelos. Y con esa filosofía, ¿dónde crees que vas a poder trabajar acá? ¿Le sirvo más tecito, señora? No me digas señora, dime Carola, ¿ya? Carola y Carolina. Me gustan las mujeres, como mi madre, tía, lo admito. Ay, no hables disparate, hijito, por favor. Ay, no le da caso, lo hice solo para llamar la atención. Y además porque la va con la filosofía. Ah, es por eso. A mí me encanta que me digan que me presto Carola. El trabajo más complicado y complejo ha sido Zona Sur, tanto para el foquista como para mí como microfonista, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía en la escena de sexo... ¿Cuál de todos? De la pareja, de los jóvenes, la hija, el hijo de la dueña, ¿no? De la casa, etc. Entonces, esa escena era una locación con desnivel. Entonces, había un desnivel de 2 gradas y la cámara estaba en el techo y también para girar, porque se manejaba con un brazo. Al centro los personajes y teníamos que girar alrededor, bajar las gradas, caminar, subir las gradas por un lado, pasar por, introducirse a la tina, salir de la tina, y la tina tenía un vidrio, entonces subir sobre el vidrio la caña y girar y no hacerse pescar con la cámara también, ¿no? Entonces, y una de las cosas que también uno tiene como habilidad el de ser microfonista es que uno no tiene que ocultar el micrófono. Y en esa escena los 2 actores tienen micrófono inalámbrico, ¿no? En el cabello. Y el transmisor, en el caso de la chica, estaba aquí, en esta parte, su nuca más abajo, casi en el cuello, digamos, ¿no? Amarrado con gaffer. Y el actor tenía el micrófono en el pelo y bajaba el cable por acá. Y estaba el transmisor acá, pero todo camuflado. O sea, todo maquillado. Hay que maquillar, había que maquillar, poner cinta quirúrgica, claro. Y maquillar. Entonces, por ahí hay también esa habilidad de saber colocar el micrófono. Pero lo más complicado ha sido Zona Sur en todo. Sí, ¿qué es lo más lindo de hacer sonido para cine? Yo creo que, sabes, lo más lindo es la convivencia que tienes. Yo creo que el de los técnicos es el que más contacto tiene con los actores, más contacto con todas las áreas, ¿no es cierto? Contacto con vestuario, con maquillaje, con fotografía, indudablemente, con el director, desde el inicio de la lectura de la primera lectura de guión, y luego con los actores, que tienes que ser muy prudente, especialmente con la gente extranjera, con los actores extranjeros. Pero generalmente se tiene muy buena relación porque son compañeros. Algunos siempre los ven en la alfombra roja, pero la verdad es que no están así. Ellos también son gente de mucho coraje para hacer las cosas, como Geraldine Chaplin, por ejemplo, nos ayudaba a cargar las pesas de la grúa, o Grandinetti, que no se hacía problema de nada y se tiraba de la ventana, no necesitaba extra, etc. Eso es lo lindo de mi trabajo, ¿no? Que he tenido contacto siempre con los actores. Gracias, Ramiro. Alguna vez tendremos oportunidad de hablar de algunas otras cosas, como aquella anécdota tuya con Sting en Buenos Aires. Cosas del cine, de la vida, cosas de los caminos. Ramiro, hasta la próxima. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Claudio. Hasta otra oportunidad. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Más laureles para Bolivia. No necesariamente estos tienen que ver con galardones, sino con el reconocimiento de nuestro cine en otras pantallas. Llegar a una sala comercialmente, por supuesto que es un gran galardón. Efectivamente, y llegar a 83 salas más aún. Estamos hablando de lo que acaba de suceder muy fresquito en Francia. Recientemente, al inicio de esta semana, se estrenaba en París la película Utama de Alejandro Loaiza en una función especial para la comunidad boliviana y algunos amigos, auspiciada por la Embajada de Bolivia en Francia.
Y bueno, tenemos un material exclusivísimo, único, gracias a nuestros corresponsales en Francia. Muchísimas gracias a ellas. Y nada, dejamos con ustedes esta nota porque realmente nos halaga. Y si está en París, puede verla en esta semana, en cualquiera de las salas donde la encuentre en cartelera. Au nom de l'ambassade de l'État plurinational de Bolivie, j'ai le plaisir d'être parmi vous ce soir pour l'avant-première du film Buenas tardes a todos. Me alegra profundamente estar aquí en París, una de las capitales sin duda del cine mundial, presentando mi ópera prima Utama. Me alegra mucho también ver la sala llena y me alegra también compartir esta experiencia que es la del cine, la de que se apaguen las luces y que comience una historia. Se ve que has captado y has visto la realidad, cómo son nuestros viejos, nuestros abuelos, viven en su parejas. Muchas gracias por esta historia y este viaje que nos has podido mostrar hoy. La película, evidentemente, hemos ganado un fondo que existió por un solo año en Bolivia y lo discontinuaron. Entonces es una pena porque tanto el Gran Movimiento como Utama y como otras películas que están hoy en día circulando el mundo se beneficiaron de ese fondo que solo existió un año. Y está por demás decir que el cine necesita el apoyo gubernamental porque si no es muy difícil de que exista. Y el problema con que no exista cultura nacional es que no hay quien cuente tu país, y si no hay quien cuente el país, paradójicamente es como una manera de matarlo suavemente. El estreno comercial de Utama en Francia no solo impacta por la cantidad de salas en las que se lanza, 83, nada menos, sino porque los horarios de exhibición son muchos y buenos. Si en general en las salas bolivianas las películas nacionales pueden aspirar a 2 o 3 funciones al día y en horarios no centrales o estelares, como podrás ver, en los cines franceses, Utama está con 7 u 8 funciones por día, y eso incluye horarios centrales. Abuelo, ¿estás bien? Y para cerrar esta edición nos vamos a dejar con un videoclip que quisimos estrenar en el número anterior, pero tuvimos un inconveniente involuntario y no se pudo. Nos referimos a la versión del Internacional en música folclórica interpretada por Jimmer Ilianes, Jimbo.